Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo un caso verdaderamente aterrador, el caso de Marlene Oaks. ¿A quién pertenecía el cráneo hallado en el bosque? Un crimen se considera perfecto cuando logra su cometido y el responsable no enfrenta consecuencias, ni siquiera sospechas. Sin embargo, en nuestros días, gracias a la tecnología de punta y al avance de la ciencia forense, resulta cada vez más difícil lograrlo. Incluso aquellos casos que parecían imposibles de resolver en décadas pasadas están siendo esclarecidos, uno por uno. Corría el año 1980 cuando un mecánico automotriz llamado William Bill Major creyó haber cometido el crimen perfecto, uno que jamás sería descubierto. Nunca se habría imaginado que, más de 20 años después, estaría de nuevo frente a un juez, enfrentando una sentencia que llevaba años mereciendo. Paradójicamente, la persona que dio inicio a la investigación que lo llevaría ante la justicia fue su propia hija, a quien le había arrebatado a su madre cuando apenas era una niña. Ahora, vamos a desentrañar esta historia completa, examinar en detalle lo que se consideró un crimen perfecto, y su inevitable castigo. Para ser justos, hay que decir que este caso tan impactante y cruel, la desaparición de una joven madre llamada Marlene Oaks, pudo haberse resuelto desde los lejanos años 80. Porque la propia víctima, presintiendo su trágico destino, dejó múltiples señales dirigidas a la policía. Señales que, por razones que aún generan indignación, fueron ignoradas por las autoridades. Ellen Marlene Oaks nació el 7 de diciembre de 1954 en el pequeño poblado de Martinsville, en el estado de Virginia. Fue la hija del medio entre 3 hermanos nacidos del matrimonio de Lorraine y William Oaks. La familia vivía con lo justo, sin lujos, pero los padres siempre hicieron todo lo posible por dar a sus hijos lo necesario y formarlos como personas de bien. Desde pequeña, la protagonista de esta tragedia prefería usar su segundo nombre, Marlene, en lugar del primero, Ellen, porque le parecía mucho más bonito. Marlene era una joven bajita, encantadora, rubia, de ojos marrones y una sonrisa cálida que conquistaba a cualquiera. Desde muy joven tuvo varios pretendientes. A los 16 años, casi al salir de la escuela, deseando independencia y escapar del control familiar, decidió casarse. El elegido fue William Major, un hombre 10 años mayor que ella. Pero para una pareja enamorada, la diferencia de edad no significaba un obstáculo. Él trabajaba como mecánico y a los ojos de Marlene parecía alguien serio y confiable. Después de casarse, se instalaron en un parque de casas rodantes en las afueras del pequeño pueblo de Verona, en el condado de Boone, Kentucky. En 1972, cuando Marlene tenía apenas 17 años y Bill ya contaba con 27, tuvieron a su primer hijo, un niño al que llamaron Donald. 4 años más tarde, nació su hija menor, Lana. Para ese entonces, seguían viviendo en el mismo tráiler dentro del parque. Marlene se encargaba del hogar, de los niños y de mantener la casa lo más acogedora posible. Bill, por su parte, trabajaba en un taller reparando autos. Era hábil en su oficio, un verdadero todólogo, y tenía el talento para abrir algún día su propio negocio. Pero le faltaba ambición. El dinero apenas alcanzaba para cubrir lo esencial. Y cuando por fin lograba ganar un poco más, Bill solía gastarlo en alcohol. Con el tiempo, también cayó en el consumo de sustancias ilegales. Pese a todo, era un hombre sociable y simpático, muy apreciado por sus clientes. Quienes acudían a su taller solían volver y lo recomendaban con amigos, gracias a su trato cordial y su habilidad como mecánico. Pero en casa era otra historia. Bill se transformaba en alguien completamente diferente. Grosero, egoísta y cruel. Los sentimientos que alguna vez los unieron a Marlene parecían haber desaparecido sin dejar rastro. En su lugar solo quedaban los reproches, el resentimiento y la violencia. Las discusiones eran constantes, y muchas veces se tornaban físicas. Bill estaba lejos de ser un esposo cariñoso o un padre ejemplar. Con los años, se convirtió en un verdadero tirano doméstico. En 1978, apareció un nuevo personaje en esta historia. Glenn St. Hill, un joven canadiense que atravesaba Verona en su camión, sufrió una avería mecánica. Siguiendo la recomendación de algunos locales, acudió al taller de Bill Major, quien se ofreció sin problema a reparar el vehículo. Glenn estaba de paso,
Viajaba desde Ohio hacia Texas, no conocía a nadie en la zona y el único hotel cercano estaba cerrado. No tenía dónde quedarse. Al compartir su situación con Bill, este le ofreció ayuda de inmediato. Le consiguió un espacio en el parque de casas rodantes y hasta lo invitó a cenar a su casa. Glenn quedó cautivado por la belleza de Marlene, su amabilidad y dulzura. La joven le preparó una cena deliciosa, lo atendió con cariño y hospitalidad, y con verdadero interés mantenía la conversación. Se mostraba amable y abierto. 2 semanas después, Glenn volvió a pasar por Verona para agradecerle a Bill por su ayuda. Un mes más tarde, decidió instalarse por un tiempo en la zona. Se mudó al mismo parque de casas rodantes en las afueras del pueblo y consiguió trabajo en el taller de Bill, convirtiéndose en su subordinado. Poco a poco, el nuevo vecino comenzó a interesarse cada vez más por Marlene. Buscaba cualquier excusa para verla, para hablar con ella, para compartir momentos a solas. La situación en la familia Major era ya insostenible. Los gritos, los insultos y las peleas físicas se habían vuelto el pan de cada día. Para Marlene, la presencia amable y respetuosa de Glenn fue como un respiro en medio del infierno. No tardaron en acercarse emocionalmente, y pronto se convirtieron en amantes. Pasaban todo el tiempo libre juntos, tratando de no levantar sospechas. Pero en un pueblo pequeño, donde todos se conocen, los rumores se esparcen como fuego. Las habladurías no tardaron en llegar a oídos de Bill. Sin embargo, el esposo infiel no reaccionó con furia ni celos. Al contrario, parecía aceptar la relación, incluso alentarla. Su indiferencia hacia Marlene se hizo evidente. Pero esta conducta extrañamente pasiva tenía una explicación mucho más siniestra. Pronto saldría a la luz una verdad espantosa. Bill Major había desarrollado un interés enfermizo por sus propios hijos. Y con el paso del tiempo, comenzó a convertir sus perversiones en realidad. Marlene empezó a notar cambios preocupantes en su hijo Donald, de apenas 8 años. El niño se mostraba retraído, nervioso, no podía dormir bien y tenía un miedo intenso de quedarse a solas con su padre. Alarmada, Marlene decidió hablar seriamente con él. La confesión del niño fue devastadora. Le contó las cosas horribles que su padre le hacía y le rogó protección. Marlene quedó paralizada por el horror. Comprendió que ya no podía seguir viviendo bajo el mismo techo que ese monstruo. Desde hacía tiempo, había estado considerando el divorcio. Su plan era obtener la custodia total de los niños, mudarse con ellos y con Glenn a su natal Virginia, cerca de sus padres. Su amante la animaba a tomar esa decisión. Pero ahora, ya no había tiempo que perder. Le enfrentó. Le dijo todo lo que sabía, todo lo que su hijo le había confesado. Le anunció que quería divorciarse y que lo denunciaría ante la policía. La reacción de Bill fue brutal. El escándalo escaló con violencia. Le golpeó en el rostro varias veces. Desde ese momento, la guerra entre los esposos fue abierta. Marlene inició formalmente el proceso de divorcio, pero no pudo abandonar el hogar de inmediato, ya que quería asegurarse de obtener la custodia legal de los niños. Bill, sabiendo que la perdía, desató una pesadilla. La insultaba a diario, la golpeaba con frecuencia y la amenazaba de muerte. Le decía que la mataría, que se desharía de su cuerpo de manera que jamás fuera encontrado, y que él se quedaría con los niños. Desesperada, sin saber a quién acudir, Marlene comenzó a llevar un diario secreto. En sus páginas registraba cada amenaza, cada palabra que Bill le decía. Incluso anotaba con detalle las macabras descripciones que él hacía, especialmente cuando estaba ebrio. Contaba cómo pensaba asesinarla, cómo planeaba descuartizar su cuerpo y esconder los restos en diferentes lugares. Para evitar su identificación, tenía pensado arrancarle todos los dientes. Lo más aterrador es que Bill no solo le confiaba estos planes a su esposa, también se los contaba, entre risas, a algunos de sus conocidos. Nadie lo tomó en serio. La tensión crecía y los vecinos del parque de casas rodantes eran testigos diarios de los enfrentamientos violentos entre Marlene y Bill. Todos sabían que ella había iniciado el trámite de divorcio y que quería mudarse con sus hijos y con Glenn a otro estado. Nadie la juzgaba. Todos eran conscientes de la pesadilla que vivía. El 11 de octubre de 1980, cerca del mediodía, los gritos volvieron a escucharse desde la casa rodante de los Major. Pero poco después, silencio. Al anochecer,
Un Bill agitado y furioso fue a tocar la puerta de unos vecinos. Llevaba a sus 2 hijos de la mano. Les dijo que su esposa se había fugado con su amante y que necesitaba que cuidaran a los niños por una noche, mientras él salía a buscarla para traerla de vuelta. Los vecinos aceptaron, aunque quedaron desconcertados. Marlene adoraba a sus hijos. ¿Cómo era posible que los hubiera abandonado así, sin siquiera despedirse? La confusión fue aún mayor al día siguiente, cuando Glenn salió de su tráiler. Todos querían saber qué había pasado, pero él no tenía respuestas. No había visto a Marlene desde el día anterior y no tenía idea de que hubiera desaparecido. Alarmado, fue directamente a confrontar a Bill. Pero el esposo, fuera de sí, solo gritaba que Marlene lo había dejado por otro hombre. Glenn no le creyó, porque él sabía que algo terrible había sucedido. Sabía perfectamente que no había ningún otro hombre en la vida de Marlene, y estaba absolutamente seguro de que, bajo ninguna circunstancia, ella habría abandonado a sus hijos. Al día siguiente, el propio Bill Major se presentó en la estación de policía para denunciar la desaparición de su esposa, relatando su versión de los hechos. Añadió que el coche familiar también había desaparecido, lo cual, según él, reforzaba la teoría de la fuga voluntaria. Sin embargo, a los agentes todo les pareció muy sospechoso. Daba la impresión de que Bill improvisaba su relato sobre la marcha. Se contradecía, dudaba ante preguntas simples y su historia carecía de lógica. Las autoridades decidieron iniciar una investigación formal. Comenzaron por interrogar a los vecinos y familiares de la pareja, y examinaron con atención las circunstancias que rodeaban la desaparición. Todos, sin excepción, coincidieron en lo mismo. La relación entre Bill y Marlene era desastrosa. Pero también aseguraron que Marlene jamás habría dejado a Donald y a Lana, a quienes amaba con devoción. Algunos testigos incluso contaron que habían escuchado los escalofriantes comentarios de Bill, donde describía, con detalle, cómo mataría a su esposa y se desharía del cuerpo. Esas declaraciones bastaron para que la policía lo arrestara e interrogara formalmente. Pero él alegó que todo había sido una broma, una simple fanfarronada de borracho, y que jamás tuvo intención real de hacerle daño. Durante el registro de la casa, la policía descubrió algo aún más inquietante. El pasaporte de Marlene, su cartera con dinero, su licencia de conducir y todas sus pertenencias personales seguían allí. Era como si se hubiera marchado en el coche, sin documentos, sin dinero, sin ropa. ¿Pero a dónde? Ninguno de sus familiares podía responder esa pregunta. Sin embargo, su hermana compartió un dato clave. En su última conversación telefónica, Marlene le confesó que temía por su vida y que llevaba un diario donde escribía todo lo que le ocurría. Los detectives mostraron un gran interés en ese diario, pero tras buscarlo por todo el tráiler, no hallaron rastro de él. Días más tarde, Glenn se presentó en la comisaría con un cuaderno en la mano. Era el diario. Explicó que Marlene se lo había entregado poco antes de desaparecer, pidiéndole que lo guardara por si le pasaba algo o si desaparecía sin dejar rastro. Cuando comprendió que ella no volvería, decidió entregarlo a las autoridades. Las páginas contenían relatos verdaderamente aterradores, golpizas, humillaciones, amenazas constantes. Había también una descripción precisa de cómo Bill había prometido asesinarla. Además, Marlene dejaba por escrito su preocupación por el interés enfermizo que su esposo mostraba hacia los niños. Ante estas revelaciones, los agentes decidieron volver a hablar con el hijo mayor de Marlene. Pero el pequeño Donald apenas respondió. No ofreció información útil, evitaba las preguntas y solo suplicaba que lo dejaran ir a casa. Los detectives no repararon en que el niño no hablaba por miedo. Su padre lo había interrogado antes y él no se atrevía a decir nada que pudiera enojarlo. A la pequeña Lana, de apenas 4 años, ni siquiera la interrogaron para evitarle un trauma mayor. En las semanas siguientes, la policía recorrió todo el vecindario buscando pistas. Emitieron una alerta estatal para localizar tanto a Marlene como al vehículo desaparecido, pero parecía que la tierra se los había tragado. No había evidencia suficiente para afirmar que había muerto o que hubiera sido víctima de un crimen. La investigación llegó a un punto muerto. A pesar de los testimonios en contra de Bill y de las múltiples veces que fue citado para declarar, no existía una prueba concluyente para arrestarlo. No había cuerpo. No había restos. No había sangre. Marlene seguía desaparecida.
Entonces, Major comenzó a vender todas sus pertenencias con rapidez. Alegaba que planeaba mudarse a vivir cerca de sus padres porque no podía cuidar solo de los niños tras la supuesta huida de su esposa. Entre los objetos vendidos estaban sus armas, una escopeta, un rifle y un par de pistolas. Su comportamiento parecía más el de alguien que estaba huyendo que el de un padre reorganizando su vida. A los niños, Bill les repetía una y otra vez que su madre nunca los había querido, que los abandonó sin mirar atrás. Decía que era una alcohólica, que tenía muchos amantes y que le importaban más que su propia familia. Poco a poco, fue envenenando la mente de sus hijos, convirtiéndolos contra Marlene, la persona que más los había amado. Hay que decirlo, lo logró. Donald y Lana eran muy pequeños y creyeron ciegamente en las palabras de su padre. Poco después, Bill se mudó con sus hijos al estado de Rhode Island, donde vivían sus padres. Compró otro tráiler y se instalaron allí durante muchos años. Pero tras la desaparición de Marlene, la vida de Donald y Lana se convirtió en una auténtica pesadilla. Su padre los golpeaba brutalmente, los humillaba, los maltrataba, y con el paso del tiempo, cometió actos aún más atroces. Al principio, el blanco de sus abusos fue Donald, pero a medida que Lana crecía, también fue víctima del mismo destino atroz. Un año después, Bill encontró una nueva pareja, una mujer llamada Pauline. Comenzaron a vivir juntos, pero la pesadilla no terminó. Legalizar su relación, ya que Bill Major seguía oficialmente casado con la desaparecida Marlene. A pesar de esto, la nueva pareja tuvo un hijo y durante un tiempo la familia llevó una vida aparentemente tranquila, hasta que un día, Pauline fue testigo directa de lo que Bill le hacía a su propio hijo. Sin dudarlo, fue a la policía, contó todo, tomó a su niño y se marchó para siempre. Finalmente, Bill fue arrestado. Los hijos que había tenido con Marlene fueron puestos bajo la custodia de sus abuelos maternos en Virginia. Un hallazgo escalofriante en el bosque encendió de nuevo las alarmas. Un año y medio después de la misteriosa desaparición de Marlene, un cazador se adentró en un área boscosa cercana al parque de casas rodantes de Verona. Su perro comenzó a escarbar frenéticamente y lo que sacó de la tierra congeló la sangre del hombre, un fragmento óseo que parecía parte de un cráneo humano. El cazador dio aviso inmediato a las autoridades. Los peritos que llegaron al lugar confirmaron sus sospechas. Era un cráneo humano, severamente dañado. Los restos fueron enviados al laboratorio forense, y las conclusiones fueron verdaderamente macabras. El cráneo no tenía mandíbula inferior ni un solo diente. Presentaba 2 orificios de bala en la parte posterior, realizados a quemarropa. Además, los huesos mostraban marcas de corte profundas, probablemente hechas con un cuchillo grande o un hacha, lo que indicaba que la cabeza había sido separada del cuerpo. La identidad de la víctima no pudo determinarse con certeza. Sin embargo, por el tamaño del cráneo y el estado de los huesos, los expertos concluyeron que pertenecía a una mujer joven, de menos de 30 años. Inmediatamente, el caso de Marlene Oaks volvió a la mente de todos. Se organizó un operativo de búsqueda en varios kilómetros a la redonda, pero no se encontró ningún otro resto ni pertenencias. El descubrimiento fue catalogado como Jane Doe, es decir, una mujer no identificada, y la investigación, una vez más, fue suspendida. 20 años después, cuando Donald y Lana se mudaron con sus abuelos, sus vidas comenzaron a mejorar. A pesar de ello, ambos vivían con el temor constante de que algún día su padre saliera de prisión. Sin embargo, tras cumplir su condena, Bill no mostró el menor interés en sus hijos. No los contactó, no los buscó. Lana, por su parte, evitaba cualquier conversación sobre su madre. Seguía convencida de que los había abandonado. La rabia la consumía. Pero un día, durante una conversación sincera con su abuela, le hizo una pregunta que llevaba años sin formular. ¿Por qué mamá dejó de querernos y se fue? La respuesta de la anciana lo cambió todo. Tu madre nunca los dejó. Yo nunca creí en esa historia. Estoy segura de que tu padre le hizo algo. Fue entonces cuando el mundo de Lana se derrumbó. Por primera vez, consideró otra posibilidad. Miró el pasado con nuevos ojos, y supo que su abuela tenía razón. Decidida a descubrir la verdad, comenzó su propia investigación. Lo primero que hizo fue comenzar un cuaderno en el que anotaba todos los recuerdos de su infancia y los de su hermano.
En 1998, con 22 años cumplidos, Lana viajó hasta Verona para buscar respuestas. Quería hablar con antiguos vecinos, encontrar alguna pista olvidada. Allí, descubrió que Glenn seguía viviendo en el pueblo. A pesar del paso del tiempo, nunca había dejado de esperar que algún día el misterio de la desaparición de Marlene se resolviera. No había formado una nueva familia. Vivía solo, trabajaba en una fábrica local y aún seguía de cerca todo lo relacionado con el caso de su antigua amada. Fue Glenn quien le reveló a Lana la existencia del diario que Marlene había escrito poco antes de desaparecer. Un diario que ella misma le había entregado para que lo guardara, en caso de que algo le ocurriera. Ese diario fue entregado en su momento a la policía, pero con los años se perdió entre los archivos polvorientos. Lana, con ayuda legal, consiguió acceso a los escritos de su madre, y lo que leyó la dejó paralizada. Marlene no solo sabía que iba a morir, también había nombrado a su asesino, descrito el método con el que la mataría, y la forma en que escondería su cadáver. Todo estaba ahí. Con el corazón destrozado, Lana decidió buscar a su padre, a quien no veía desde hacía más de 10 años. Quería escucharlo. Quería saber la verdad. Bill, en ese entonces, había vuelto a casarse, pero en 1995 había sufrido un derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas. Cuando su hija apareció y le explicó por qué venía, Bill soltó una carcajada en su cara. Lana le rogó. Le suplicó que le dijera dónde había escondido los restos de Marlene. Solo quería darle a su madre una sepultura digna. Le prometió que no iría a la policía, que sus palabras quedarían solo entre ellos. Pero Bill la insultó. Le gritó que estaba loca, y le aseguró que jamás sabría lo que le ocurrió a su madre. Gracias al diario, Lana supo cómo su padre había planeado su crimen perfecto: desmembrar el cuerpo, quitar todos los dientes y enterrar los restos en distintos lugares para evitar que pudieran identificarla. Y aún más terrible fue lo que descubrió después. Lana, que junto con su hermano había sido víctima de maltrato durante años, encontró en el pasado de su padre una verdad aún más oscura. Porque incluso antes de conocer a su madre, Bill ya arrastraba un historial. Pero por alguna razón, esta circunstancia fue ignorada por las autoridades cuando, tras la desaparición de Marlene, otorgaron a Bill la custodia total de los niños. Fue un error devastador. En el año 2000, 2 décadas después de la desaparición de su madre, Lana decidió reabrir el caso. Reunió todo el material que había logrado recopilar por su cuenta y presentó una solicitud formal ante las autoridades. Ella y su hermano fueron nuevamente entrevistados, y esta vez, contaron absolutamente todo: los golpes, las humillaciones, pero también los abusos más oscuros a los que fueron sometidos. Los golpes, dijeron, eran lo menos grave. En ese mismo periodo, Lana se enteró de algo que la dejó helada. Existía un fragmento de cráneo no identificado, sin dientes ni mandíbula inferior, que había sido encontrado en el bosque cerca de Verona, justo 1 año y medio después de la desaparición de su madre. Inmediatamente, comenzó a insistir en la necesidad de realizar una prueba de ADN para comparar los restos con su perfil genético. Pero en ese entonces, el procedimiento era extremadamente costoso, y los organismos gubernamentales se negaron a financiarlo. Lana no se dio por vencida. Organizó una campaña de recaudación de fondos. Familiares, vecinos y personas solidarias se sumaron al esfuerzo. A inicios del 2001, finalmente logró reunir el dinero necesario para llevar a cabo la prueba. El análisis confirmó lo que ella ya temía en lo más profundo de su alma. El cráneo pertenecía a su madre, Marlene Oaks. Con esta prueba definitiva en mano, Lana fue a visitar a su abuelo paterno, con la esperanza de obtener información que pudiera aportar a la justicia. El anciano quedó profundamente impactado por la noticia, y decidió contar la verdad. Aceptó testificar en contra de su propio hijo. Contó que, en 1980, Bill, completamente ebrio, le confesó que había matado a su esposa con 2 disparos en la cabeza. Luego, desmembró su cuerpo con un cuchillo de caza y enterró los restos en distintos lugares, bastante alejados entre sí. También le dijo que se había deshecho especialmente de la mandíbula y los dientes para evitar que el cuerpo pudiera ser identificado. En cuanto al automóvil de Marlene, Bill se lo había llevado hasta un acantilado y lo arrojó al río. Las autoridades nunca lograron encontrar el coche ni sus restos.
Es probable que durante más de 20 años, el caudaloso río montañoso arrastrara el vehículo corriente abajo, o que lo destrozara por completo contra las rocas. Pese a esta nueva evidencia, aún no había motivos jurídicos suficientes para arrestar a Bill. Entonces, la policía decidió aplicar una estrategia. Le pidieron al padre de Bill que organizara una conversación telefónica con su hijo y lo animara a hablar. El plan funcionó. En la llamada, al enterarse de que su hija intentaba reabrir el caso, Bill soltó una frase clave: "No va a lograr nada. Me deshice de todos los restos del cuerpo, del coche, del arma. Nadie encontrará nada". Aquella confesión bastó. Bill acababa de incriminarse a sí mismo. En julio de 2001, fue arrestado. Al escuchar la grabación de la llamada y conocer la identificación del cráneo, terminó por confesar, pero, como siempre, se excusó. Dijo que todo había sido culpa de su esposa, que ella lo provocaba, lo engañaba, lo amenazaba con quitarle a sus hijos, y que aquel día, ella lo atacó con un arma. Durante el juicio, Bill contó su versión. Dijo que habían discutido dentro del coche, que Marlene sacó una pistola, y que él, en defensa propia, forcejeó con ella y la mató por accidente. Pero los informes forenses eran concluyentes. Los disparos fueron realizados a quemarropa, por la parte trasera del cráneo. Fue una ejecución, no un accidente. El juicio no comenzó sino hasta el verano del 2003, 23 años después del crimen. El acusado, de 59 años, fue llevado a la corte en silla de ruedas. Mantuvo una actitud tranquila, convencido de que el tiempo jugaría a su favor. Su abogado alegó defensa propia e intentó desacreditar los testimonios de Lana y Donald, asegurando que las acusaciones de abuso eran falsas. Pero nada de eso funcionó. El tribunal halló a Bill Major culpable del asesinato premeditado y brutal de Marlene Oaks. Fue condenado a cadena perpetua, una sentencia que, según testigos, lo tomó completamente por sorpresa. En diciembre de 2016, Bill intentó obtener la libertad condicional. Le fue negada. Un año más tarde, murió en prisión tras sufrir un segundo derrame cerebral. Marlene finalmente tuvo justicia. Aunque su tumba fue descubierta muy tarde, su voz, silenciada por décadas, habló a través de su hija. Gracias por acompañarnos en esta historia. Suscríbete al canal y activa la campana, porque aún quedan muchas verdades perturbadoras por descubrir. Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy les traigo un caso que sacudió a toda una nación, un crimen tan espantoso que revela hasta qué punto pueden llegar la codicia, la envidia y el deseo desmedido de riqueza fácil. A veces cuesta creer el nivel de crueldad que puede alcanzar un ser humano cuando su ambición desborda toda noción de moralidad. Porque sí, hay quienes, por dinero, son capaces incluso de asesinar a su propio familiar más cercano. El caso de Elizabeth Vázquez es una historia tan escalofriante como inverosímil. Una mujer bondadosa, incansable, dedicada por completo a su familia. Su vida entera fue una lucha constante por brindar lo mejor a su hija adorada. Un futuro digno, una educación sólida, una vida tranquila. Pero todo ese esfuerzo, todos esos sacrificios, fueron traicionados de la forma más vil. Porque la avaricia, acompañada del deseo perverso de una pareja sin escrúpulos, llevó a una hija a cometer lo impensable. La misma hija por la que Elizabeth había entregado cada pedazo de su ser. Este crimen conmovió a la opinión pública durante años. No solo por su brutalidad, sino porque evidenció algo mucho más perturbador. Como alguien que crece en el seno de una familia amorosa, con oportunidades y afecto, puede transformarse en un verdadero monstruo. Un ser vacío de remordimiento, sin pizca de empatía, completamente ajeno a la compasión humana. Todo comenzó en el año 1967, en la localidad de Cajamarca, al noroeste del Perú. Allí nació una niña llamada Elizabeth Leland Vázquez Moïla. Era la primogénita de 6 hermanos en el hogar humilde de Ernesto Vázquez y María Moïla, una pareja de trabajadores incansables que luchaban día a día para ofrecerle a sus hijos lo que ellos no habían tenido: oportunidades, educación, dignidad. La familia Vázquez era un núcleo unido, alegre y cálido. Desde pequeña, Elizabeth mostraba un profundo sentido de responsabilidad, ayudando a su madre con el cuidado de sus hermanos menores y asumiendo tareas que muchas veces no correspondían a su edad.
En la escuela, su desempeño era ejemplar, tanto así que logró terminar sus estudios con honores, lo cual le abrió las puertas de una de las universidades más prestigiosas del país. Fue aceptada en la Facultad de Derecho y Economía, un logro significativo para alguien de su origen. Durante su etapa universitaria conoció a un joven llamado Alejandro Méndez Espino, un estudiante destacado que, al igual que ella, cursaba la carrera de Derecho. Su relación fue inmediata, intensa, y pronto se volvió seria. En 1987, antes incluso de concluir sus estudios, contrajeron matrimonio. La familia de Elizabeth dio su bendición sin dudar. Alejandro era visto como un hombre prometedor, responsable, ambicioso en el buen sentido. Parecía ser exactamente el tipo de persona que podía brindarle estabilidad y respeto a su hija mayor. Los primeros meses del matrimonio transcurrieron bajo el techo de los padres de Elizabeth, en Cajamarca. Pero al poco tiempo, cuando ella quedó embarazada, la pareja decidió independizarse y mudarse a su propio hogar. En 1988, dieron la bienvenida a su única hija en común, una niña a la que nombraron igual que la madre, Elizabeth Vázquez Espino, aunque cariñosamente todos la llamaban Elita. La llegada de Elita llenó de alegría a toda la familia. Se convirtió en el centro de atención, en el símbolo de una nueva generación. Padres, abuelos, tíos, todos se volcaron con amor sobre la pequeña. Era una niña querida, mimada, rodeada de afecto. Sin embargo, la vida profesional de sus padres empezó a despegar a gran velocidad. Ambos se convirtieron en personas muy ocupadas. Alejandro aspiraba a un puesto clave como fiscal en una unidad anticorrupción en Lima, mientras que Elizabeth fundó su propia firma de asesoría legal. El ritmo de trabajo era extenuante. Las jornadas se alargaban y el tiempo para su hija era cada vez más limitado. Al principio intentaron contratar una niñera, pero la experiencia fue decepcionante. La mujer no cumplía con sus responsabilidades, y Elizabeth, preocupada por el bienestar de Elita, tomó una decisión difícil pero necesaria: enviarla de regreso a Cajamarca, con sus abuelos maternos, para que ellos cuidaran de ella con el amor y la dedicación que solo los abuelos saben dar. María y Ernesto aceptaron encantados. Tener nuevamente una pequeña en casa les devolvía la energía y el sentido. Además, había un detalle curioso. Su hija menor, Giovanna, la tía de Elita, apenas era unos años mayor que ella. Eso provocó un vínculo inmediato entre ambas. No se trataban como tía y sobrina. Eran, en esencia, como dos hermanas. Se criaron juntas, compartiendo juegos, secretos y experiencias, desarrollando una complicidad que parecía inquebrantable, aunque el destino tendría otros planes. El compromiso casi obsesivo con sus carreras llevó a que Alejandro y Elizabeth vieran a su hija con muy poca frecuencia. Para compensar esa ausencia constante, cada visita iba acompañada de regalos, detalles y gestos materiales que intentaban llenar el vacío emocional que había quedado en la niña. Elita permaneció durante varios años bajo el cuidado de sus abuelos en Cajamarca, y cuando finalmente sus padres decidieron llevarla de regreso a Lima, la niña ya había comenzado la escuela primaria. El cambio repentino de ambiente no fue fácil. La transición de la tranquilidad provinciana de Cajamarca al bullicio abrumador de la capital fue un verdadero choque. Elita se mostraba retraída, tímida, e incapaz de adaptarse con facilidad. La ciudad era ruidosa, frenética, y su nuevo hogar le resultaba ajeno. Lo que antes era rutina en la casa de los abuelos, los almuerzos tranquilos, el calor familiar, los juegos con su tía Giovanna, ahora se había esfumado. Durante la infancia, Elita fue una niña callada, educada, que deseaba complacer a sus padres. Le gustaban los idiomas extranjeros, mostraba inclinación por actividades artísticas y musicales, y en general mantenía una relación cálida con Elizabeth y Alejandro. Sus padres, por su parte, trataban de reconstruir el vínculo quebrado por los años de separación. Elizabeth, especialmente, quería ser más que una madre. Deseaba convertirse en su confidente, su amiga más leal, la persona en quien Elita pudiera confiar plenamente. Durante un tiempo, parecía que ese objetivo se estaba logrando. Pero todo cambió abruptamente cuando Elita cumplió 15 años. Como si de un día para otro su personalidad se hubiese transformado por completo. La adolescente empezó a comportarse de manera desafiante. Se volvió insolente, grosera,
impredecible. Se negaba a seguir órdenes, hacía rabietas constantes, y dejó de poner atención a los estudios. Lo peor llegó cuando comenzó a frecuentar amistades dudosas, y poco después, a robar dinero directamente de las billeteras de sus padres. Elizabeth no se dio por vencida. Probó todos los métodos posibles para reconectar con su hija. Diálogo, psicólogos, salidas juntas, viajes, pero nada parecía surtir efecto. Elita desencadenaba discusiones intensas que terminaban entre gritos y lágrimas. En esos momentos de tensión, Alejandro optaba por mantenerse al margen, sin intervenir. Sin embargo, cuando Elita recurría a él en busca de apoyo, él solía ponerse de su lado. Esto minó aún más la relación madre-hija. Elita sufría, en silencio, por una comparación constante que la perseguía día y noche, la de ser la sombra de su madre. Al lado de la brillante, elegante, disciplinada y hermosa Elizabeth, ella se sentía insignificante. Era el patito feo de la historia. No tenía la belleza de su madre, padecía sobrepeso, era perezosa, malhumorada y mentirosa. Incluso se apropiaba de lo ajeno sin remordimientos. Esto alimentó un cúmulo de complejos que se arraigaron profundamente en su autoestima. Cuando Elita expresó por primera vez su deseo de someterse a una cirugía estética, Elizabeth, desesperada por recuperar la cercanía con su hija, no solo no la desalentó, sino que financió la operación. La primera intervención fue una rinoplastia. Más adelante vendrían otras más. Elizabeth pagó por cada una de ellas, convencida de que así podría llenar el vacío emocional y reconstruir ese lazo que parecía desmoronarse cada vez más. En el año 2007, tras 2 décadas de matrimonio, Alejandro y Elizabeth decidieron separarse. La noticia desató una tormenta emocional en Elita, que para entonces tenía 18 años. Su reacción fue una explosión de furia. Gritó, insultó y responsabilizó a su madre por haber expulsado a su padre del hogar. En aquel tiempo, la familia se encontraba en Estados Unidos, lo que complicaba el proceso legal del divorcio por tratarse de ciudadanos extranjeros. No obstante, regresaron a Perú legalmente divorciados y comenzaron a vivir por separado, en mutuo acuerdo. La ya mayor de edad pero emocionalmente inmadura Elita se quedó a vivir con su madre. Pero lejos de mejorar, la convivencia se tornó insoportable. Las peleas eran cada vez más feroces. En esos momentos, Elita no dudaba en llamar a su padre entre sollozos, rogándole que la sacara de allí. Sin embargo, Alejandro había rehecho su vida con una nueva pareja, y no tenía ningún interés en hacerse cargo de su hija. Siempre la convencía de calmarse, de regresar con su madre y esperar un poco más, al menos hasta que terminara sus estudios y pudiera emanciparse. A pesar de sus pésimos resultados académicos, su comportamiento cada vez más errático y su actitud provocadora, sus padres decidieron no escatimar recursos en su educación. Consiguieron que fuera admitida en la Facultad de Derecho de una de las universidades más prestigiosas del país. Costosa, exigente, pero ideal para la única hija que aún dependía emocional y económicamente de ellos. Fue durante esa etapa universitaria que Elita conoció a quien sería una influencia peligrosa en su vida, su primer amor verdadero. A diferencia de sus relaciones anteriores, breves y superficiales, esta vez se trató de un vínculo más profundo, aunque no menos destructivo. Todo comenzó una mañana de domingo, en una iglesia. Un joven encantador llamado Fernando González apareció en la vida de Elita como salido de un cuento de hadas. Aquel domingo por la mañana, durante el servicio religioso, no apartaba los ojos de ella, y al finalizar, sin perder el tiempo, se acercó a presentarse con una sonrisa segura y una voz tan dulce como seductora. Fernando parecía un príncipe, apuesto, atento, con una presencia que desbordaba carisma. La invitó a tomar un café, a charlar un rato, y Elita, deslumbrada, aceptó sin dudarlo. Pero lo que Elita desconocía es que ese supuesto príncipe tenía un oscuro patrón. Fernando acostumbraba merodear iglesias de zonas exclusivas, observando a las jóvenes bien vestidas que llegaban en autos lujosos. Esperaba el momento justo para acercarse, entablar conversación y cautivarlas con sus palabras. Luego, desplegaba un arsenal de historias tristes. Hablaba de una infancia plagada de carencias, de un padre ausente que abandonó a su madre y a sus numerosos hermanos. Se presentaba como el pilar de su familia,
alguien que cargaba con la responsabilidad de alimentar a todos trabajando en múltiples oficios. Su voz quebrada, su mirada suplicante, convencían a chicas ingenuas de buen corazón para que lo ayudaran económicamente. No era raro que consiguiera mantenerse durante algunos meses con el apoyo de alguna de estas jóvenes acomodadas, pero tarde o temprano, la verdad salía a la luz. Fernando no era más que un holgazán, sin estudios ni empleo real, que solo quería vivir una vida cómoda a costa de los demás. Cuando se revelaba su verdadera naturaleza, sus conquistas lo dejaban, y él pasaba a la siguiente. Elita, insegura y acomplejada por su físico desde pequeña, cayó en la trampa con una facilidad aterradora. No podía creer que un hombre tan guapo se hubiera fijado en ella. Se sintió especial, única, amada, y con tal de mantener su afecto, estaba dispuesta a entregarle todo lo que tenía, o mejor dicho, todo lo que su madre tenía. Por primera vez en años, Elita se sinceró con Elizabeth. Le habló de sus sentimientos, de Fernando, y de lo feliz que la hacía. Fue una conversación que tocó a la madre profundamente. Pensó que, quizás, esta era la oportunidad que tanto había esperado para reconectar con su hija. Además, al enterarse de que el muchacho lo había conocido en la iglesia, pensó que debía tratarse de una persona decente. La primera impresión que Fernando causó en Elizabeth fue positiva. Supo exactamente qué decir, cómo decirlo, y cuándo. Le relató las mismas historias trágicas de abandono y pobreza. Elizabeth, conmovida, decidió ayudarlo. Le alquiló un departamento acogedor en el centro de Lima, cubriendo ella misma el 70% del alquiler. Además, le pagó la inscripción en una escuela de negocios privada, con la esperanza de integrarlo más adelante en su empresa. Al principio, Fernando pareció aceptar todo con gratitud. Se mudó feliz al departamento, pero nunca puso un solo centavo para cubrir los gastos. Siempre tenía alguna excusa. Que no tenía dinero, que pronto lo conseguiría, que devolvería todo. Pronto quedó claro que jamás tuvo intención alguna de cumplir con sus promesas. No asistía a las clases, y tampoco buscaba trabajo. Solo quería divertirse, vivir bien, y aprovecharse de la generosidad de Elizabeth. Cuando Elizabeth lo enfrentó, él se mostró arrepentido. Prometió cambiar, y ella, una vez más, le dio el beneficio de la duda. Le ofreció un puesto modesto como mensajero en su empresa, una forma de comenzar desde abajo. Pero Fernando no solo falló en su primera tarea, sino que además traicionó la confianza de sus compañeros al extraviar documentos importantes. Ese fue el punto de quiebre. Elizabeth finalmente comprendió la verdad. Aquel joven encantador solo se había acercado a Elita para sacarle provecho. No tenía aspiraciones reales, ni valores, ni intenciones honestas. Le prohibió a su hija volver a verlo. Pero esa decisión provocó un estallido emocional. Elita reaccionó con furia, gritó, lloró, la acusó de querer destruir su vida y de impedirle ser feliz. Rechazó cualquier intento de diálogo. Estaba completamente decidida a continuar su relación con Fernando, costara lo que costara. Desesperada, Elizabeth tomó una medida drástica. Mandó a su hija de nuevo a Cajamarca, con sus abuelos. Pensaba ingenuamente que la distancia lograría enfriar el vínculo con Fernando y que, con el tiempo, él encontraría otra benefactora. Pero estaba completamente equivocada. Aunque Elita ya no podía ver a Fernando en persona, seguía comunicándose con él por teléfono y redes sociales. Su resentimiento hacia su madre crecía con cada conversación secreta. Poco después, Fernando fue obligado a desalojar el departamento, ya que Elizabeth se negó a seguir pagando. Pero lejos de desaparecer, encontró otra forma de mantenerse. Elita, utilizando dinero de su madre a escondidas, le rentó un lugar más pequeño. El parasitismo continuaba, y Elizabeth aún no conocía el fondo de aquel abismo. Acostumbrada desde pequeña a tener todo lo que deseaba, Elita gozaba de una considerable libertad financiera. Aún siendo estudiante, podía acceder sin restricciones a algunas de las cuentas bancarias de su madre. Aprovechaba ese privilegio para comprar lo que quisiera, o peor aún, para financiar los caprichos de su inescrupuloso novio. Al terminarse las vacaciones de verano y reanudarse las clases universitarias, Elita no tardó ni un instante en correr a ver a Fernando. Él, como siempre, no perdió el tiempo y le pidió dinero. Sin pensarlo dos veces,
Ella retiró una fuerte suma de una de las cuentas de Elizabeth y se la entregó. Pero esa misma noche, al notar la falta de fondos, Elizabeth enfrentó a su hija. Fue una discusión acalorada, una más entre muchas, pero con una consecuencia definitiva. Harta de los abusos, Elizabeth tomó una decisión firme. Bloqueó el acceso de Elita a sus cuentas bancarias. A partir de ese momento, su hija solo recibiría una mesada mínima semanal, destinada exclusivamente a sus gastos personales. Esta medida, lejos de corregir el rumbo, incendió aún más la ya deteriorada relación entre madre e hija. Apenas se dirigían la palabra, y cuando lo hacían, era únicamente para gritarse. Elizabeth intentó varias veces tender un puente, buscar el diálogo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Fue entonces cuando algo siniestro empezó a gestarse. Durante una cita con Fernando, Elita se presentó sin dinero. Él explotó en ira. Gritó, insultó y maldijo a Elizabeth, acusándola de tener millones mientras no daba ni un centavo a su propia hija. Y luego soltó una frase escalofriante. Si tu madre desapareciera, tú heredarías todo. Podríamos vivir como reyes. Aquellas palabras, que tal vez para muchos no significarían más que un arranque de ira, sembraron una idea perversa en la mente de Elita. Una idea que comenzó a crecer y a pudrir todo lo que tocaba. Desde entonces, no pasaba un día sin que Elita hablara de su odio hacia su madre. La culpaba de todos sus fracasos, de su vida infeliz, de cada frustración. Comenzó a fantasear abiertamente sobre cómo cambiaría su vida si Elizabeth ya no existiera. Y así, lo que empezó como una idea macabra terminó tomando forma como un plan frío, calculado y monstruoso. La pareja empezó a armar los detalles de un crimen que sacudiría al país. Querían eliminar a Elizabeth Vázquez y necesitaban ayuda. Fue entonces cuando decidieron involucrar a un tercer cómplice, Jorge Carneo Ruiz, un tipo rudo, de carácter violento, a quien le ofrecieron una jugosa suma por participar en el asesinato. Jorge aceptó sin mostrar la más mínima objeción. El dinero lo era todo. En ese momento, Elizabeth poseía cerca de $3 millones en sus cuentas. Además, tenía un negocio exitoso que podía ser vendido, una residencia de lujo en una de las zonas más exclusivas de Lima, varios automóviles de alta gama, para colmo, un seguro de vida considerable. En caso de su muerte, toda esa fortuna pasaría a su única heredera, Elita. Pero Elizabeth, con la intuición de una madre y la experiencia de una abogada curtida, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. La atmósfera en su propia casa se volvía cada vez más hostil. Comprendió que su hija estaba completamente bajo la influencia de un joven manipulador y codicioso, y que esa combinación podía desembocar en una tragedia. Tomó precauciones. Redactó un testamento en el que estipulaba que, en caso de desaparición repentina o muerte inesperada, todos sus bienes pasarían directamente a manos de su padre, don Ernesto Vázquez. Incluso se tomó el tiempo de viajar a Cajamarca para contarle a sus padres su decisión y advertirles, sin decirlo del todo, que algo muy oscuro podía estar por suceder. Mientras tanto, Elita y Fernando avanzaban con su plan. Fingirían un secuestro, un ataque perpetrado por criminales comunes, para desviar la atención y asegurarse de que los culpables jamás fueran encontrados. Ya tenían el escenario y los cómplices. Ahora solo faltaba ejecutar el crimen. La fecha elegida fue el 25 de enero del 2010. Un día antes, el 24, Elita, de 21 años, se reunió con Fernando, de 23, para ultimar los detalles. Estaba tranquila, casi emocionada. Ya se imaginaba disfrutando de millones, comprando ropa de diseñador, viajando, viviendo sin límites. No tenía miedo, no tenía dudas. A la mañana siguiente, fingiendo estar enferma, decidió no asistir a la universidad. Se quedó en casa. Mientras tanto, Fernando y Jorge ya se encontraban en las cercanías, esperando la señal. Elita debía distraer al vigilante de seguridad de la casa para que los dos hombres pudieran entrar sin ser vistos. Con total frialdad, Elita se acercó al guardia y le pidió que fuera a la farmacia más cercana, a solo 5 minutos, a comprarle analgésicos. Era la excusa perfecta. Una vez que el vigilante se alejó, Fernando y Jorge ingresaron rápidamente y se escondieron en el dormitorio principal. Poco después, Elizabeth regresó a casa. Apenas cruzó la puerta,
Elita dejó caer un vaso en la cocina. Fue la señal. El ataque comenzó de inmediato. Elizabeth entró a su habitación sin sospechar nada. Fernando la embistió, derribándola al suelo, mientras Jorge la inmovilizaba. Milagrosamente, Elizabeth, con una fuerza casi sobrehumana nacida del instinto de supervivencia, logró zafarse de sus ataduras y correr por el pasillo buscando escapar. Pero lo que ocurrió después fue tan desgarrador como inimaginable. Su propia hija, la niña que había criado con amor y devoción, la interceptó y la golpeó en la cabeza con una patada brutal. Elizabeth cayó al suelo, inconsciente. Ya sin resistencia, los atacantes la ataron nuevamente con cinismo y frialdad. Pero el plan criminal se vio momentáneamente alterado. Una joven empleada doméstica, María Celine, estaba presente en la casa. Alita, calculadora, la atrajo con una mentira y la encerró en otra habitación, asegurándose de que no pudiera intervenir. Cuando Elizabeth recobró la conciencia, se encontró en medio de una pesadilla viviente. Su hija, su pareja y un delincuente sin escrúpulos la torturaban con saña, exigiéndole las claves de su caja fuerte y los códigos de acceso a sus cuentas bancarias. La mujer, aterrada, apenas podía creer lo que estaba viviendo. Durante mucho tiempo había querido pensar que su hija solo estaba extraviada, víctima de la mala influencia de Fernando. Pero en ese momento, no quedó espacio para la negación. Frente a ella se revelaba el monstruo en el que su única hija se había convertido. En medio del tormento, Elizabeth logró aflojar las amarras nuevamente. En un último intento desesperado por salvar su vida, se abalanzó contra Alita, arañándola y golpeándola. Pero Fernando intervino de inmediato, derribándola con violencia. Entonces, la furia de Elita llegó a su punto más alto. Sin rastro alguno de piedad, comenzó a patear a su madre una y otra vez. Finalmente, en un arranque salvaje de rabia, tomó una almohada y la presionó con ambas manos contra el rostro de Elizabeth hasta que su cuerpo dejó de moverse. La escena posterior fue tan espeluznante como indignante. Los tres envolvieron el cuerpo sin vida con sogas, sellaron su boca con cinta adhesiva y lo introdujeron en la cajuela del automóvil de la propia víctima. Todo debía parecer un secuestro. Alita, con sangre fría, envió al segundo guardia de la casa a buscar medicamentos, lo que permitió que Fernando escapara del lugar conduciendo el vehículo. Luego, fingiendo normalidad, liberó a la joven empleada. Con una voz suave pero falsa, le explicó que había tenido una discusión con su madre, pero que ya se habían reconciliado y que ésta había decidido irse a dormir. A la mañana siguiente, María comenzó a preparar el desayuno, como lo hacía cada día. Pero fue Alita quien entró a la cocina y le dijo que su madre había salido temprano a una reunión importante. Nada parecía fuera de lo común. Posteriormente, Alita se dirigió al despacho de su madre, donde se encontraba Jessica Hippo, contadora y mejor amiga de Elizabeth. Con lágrimas en los ojos, interpretó su papel. Afirmó que su madre estaba desaparecida y que había estado recibiendo llamadas extrañas con amenazas y exigencias de rescate. Jessica reaccionó de inmediato. Ordenó el bloqueo urgente de todas las cuentas para evitar que alguien accediera a los fondos y alertó a las autoridades. Luego se ausentó de la oficina por unos minutos, pero al regresar encontró todo revuelto. Papeles desordenados, cajones abiertos, y Alita, desaparecida. Poco después se descubriría que faltaba el testamento de Elizabeth, que Alita había escuchado mencionar en una conversación telefónica el día anterior. Usando una llave robada, había accedido a la caja fuerte del despacho y se había llevado tanto el testamento como una suma considerable de dinero en efectivo. La policía llegó al domicilio para realizar una inspección y tomó declaración a Elita y al personal de la oficina. Sin embargo, no se obtuvo información relevante. Nadie sabía de enemigos, amenazas o situaciones extrañas. El caso fue tratado, en un primer momento, como un secuestro con fines de extorsión. La única esperanza era que los supuestos captores llamaran para negociar el rescate. Pero lo que vendría después borraría toda duda de que se trataba de algo mucho más macabro. Al día siguiente de la desaparición, se reportó que el automóvil de Elizabeth había sido hallado abandonado en un terreno baldío, a las afueras de la ciudad. Por dentro, parecía estar vacío. Sin embargo, al abrir la cajuela, los agentes se toparon con una escena dantesca. El cuerpo sin vida de Elizabeth Vázquez yacía allí,
con señales evidentes de una muerte violenta. Los peritos forenses identificaron hematomas en casi todo el cuerpo, traumatismos severos en la cabeza y marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos, lo que indicaba que la víctima había sido atada y había luchado con desesperación por liberarse. La causa oficial de muerte fue asfixia por sofocación. Además, bajo las uñas de Elizabeth se hallaron restos de sangre y tejido epitelial, lo que confirmaba que se había defendido ferozmente hasta el último aliento. Ahora, los investigadores tenían una nueva misión: descubrir a quién pertenecía la sangre hallada bajo sus uñas. El primer indicio real para desenmascarar al asesino, o asesinos. En la rueda de reconocimiento, Alita apareció con una imagen perfectamente construida. La hija devastada, rota por el dolor, al borde del colapso. Lloraba desconsoladamente, se sujetaba la cabeza como si no pudiera sostener el peso de su pena, y por momentos parecía perder la conciencia. Sin embargo, en cuanto fue conducida a la sala de interrogatorio, la máscara se desmoronó por completo. Lo que los agentes vieron fue algo muy distinto. Una joven fría, distante, visiblemente irritada ante las preguntas, casi como si le molestara tener que simular. Durante el interrogatorio, su comportamiento fue desconcertante. Mantuvo una actitud calculadora, sin remordimiento alguno, y cayó en múltiples contradicciones. Decía una cosa, y minutos después se desmentía sola. Afirmaba no haber entrado a la habitación de su madre, para luego asegurar que sí lo había hecho. Hablaba de llamadas misteriosas, pero no podía explicar detalles clave. Cuando los investigadores decidieron verificar los supuestos llamados de los secuestradores a través de la compañía telefónica, la verdad quedó expuesta. Nunca existieron. Alita no recibió ni una sola llamada sospechosa. En cambio, se descubrió que, en los días previos y posteriores a la desaparición de Elizabeth, mantuvo contacto constante con un nombre ya familiar para los detectives: Fernando González. La policía procedió entonces a interrogar al joven, pero Fernando se mantuvo ambiguo. Negaba cualquier implicación, se refugiaba en el silencio, o simplemente respondía con evasivas. No convencía a nadie, pero tampoco se autoincriminaba, al menos por el momento. Mientras tanto, los abuelos maternos de Elita organizaban con profunda tristeza el funeral de su hija, Elizabeth. Y Elita, lejos de conmoverse o mostrar duelo genuino, estaba completamente enfocada en una sola cosa: salvarse, evitar la cárcel y encontrar una forma de conservar el dinero. En medio de esa angustia, llamó a su padre. Llorando, le aseguró que era inocente y le pidió ayuda. Alejandro, aunque ya sabía perfectamente quién había cometido el crimen, le pidió que no hablara más de la cuenta. Le prometió que haría todo lo posible por sacarla de ese lío. No por amor paternal, sino por proteger su imagen pública. Alejandro Méndez era una figura poderosa. En ese momento ocupaba el cargo de juez de paz y presidía la Corte Suprema del país. Su prestigio estaba en juego. Ver a su hija tras las rejas sería un escándalo que arruinaría su carrera. Aún así, no podía ignorar lo evidente. Las pruebas eran contundentes y se acumulaban sin cesar. El resultado del análisis forense fue devastador para la defensa. Los restos de sangre y piel encontrados bajo las uñas de Elizabeth pertenecían a su propia hija. Alita trató de justificarse, asegurando que solo había tenido una fuerte discusión con su madre, que se habían empujado mutuamente, pero luego se reconciliaron. Nadie le creyó. Los peritos usaron equipo especial para examinar minuciosamente la casa. Detectaron rastros de sangre cuidadosamente limpiados, no solo en la habitación de Elizabeth, sino también en el cuarto de Alita. La escena que ella había intentado borrar estaba presente, oculta en las superficies, esperando ser revelada. Su versión de los hechos se desmoronó por completo. Había dicho que su madre se había ido temprano a trabajar tras una reconciliación, pero los horarios no coincidían. Su historia era inconsistente. Insistía en que recibió llamadas extorsivas, pero no podía demostrarlo. Nada tenía sentido. La pieza clave en el rompecabezas fue el testimonio de la empleada doméstica, María Celine. Ella relató, temblando, que aquella noche fue encerrada por Alita en una habitación desde la cual escuchó gritos, forcejeos y llantos. Aunque intentó salir, no pudo hacerlo. No volvió a ver a Elizabeth con vida. Y cuando preguntó al respecto, Alita le dijo con frialdad que todo estaba bien,
que su madre simplemente había salido temprano. Con este testimonio y las pruebas forenses, la policía actuó sin dudar. Alita fue arrestada en la misma casa donde había cometido el crimen. Fernando fue detenido horas más tarde, en un local nocturno donde se encontraba bebiendo con amigos, como si nada hubiera ocurrido. Al día siguiente, capturaron a Jorge Carneo, gracias a que el propio Fernando lo delató, tratando de desviar toda la culpa hacia él. Fue Fernando quien primero decidió colaborar. Sabía que su única esperanza para obtener una condena más leve era cooperar con la justicia. Contó cada detalle del crimen, desde la planificación hasta la ejecución. Mientras tanto, Alejandro contrató a los abogados más caros del país para defender a su hija. Pero en el fondo, comprendía que la gravedad del caso hacía imposible escapar del castigo. Simultáneamente, Alejandro se movilizó con rapidez para tomar control de la herencia de Elizabeth. Al desaparecer el testamento original, y con la heredera directa enfrentando una larga condena, comenzó a maniobrar legalmente para quedarse con todo. Declaró ante las autoridades que él y Elizabeth estaban en proceso de reconciliación antes de su muerte, con la intención de demostrar que tenía derechos sobre sus bienes. Todo un juego de poder, sobre los restos de una tragedia. Nunca se divorciaron legalmente. Elizabeth y Alejandro, aunque llevaban años viviendo separados, seguían casados ante la ley. Y eso, en manos de alguien tan calculador como Alejandro Méndez, sería una herramienta crucial. Mientras tanto, Ernesto Vázquez, el padre de Elizabeth y abuelo materno de Alita, no podía resignarse. El hombre que había criado a su nieta desde la cuna, que la había acunado, protegido y amado, se negaba a creer que fuera capaz de semejante monstruosidad. Decidió visitarla en prisión, no por lástima ni por rencor, sino para mirarla a los ojos, y quizás, encontrar una chispa de humanidad en ella. Pero lo que encontró fue devastador. Alita no mostró arrepentimiento ni emoción. Le gritó, lo insultó, y con desprecio le dijo que no quería volver a verlo jamás. Ernesto salió del penal con el corazón roto. Aquella escena fue más dolorosa que cualquier sentencia. A los pocos días, sufrió un infarto. Su estado se deterioró y, 6 meses después, falleció sin haber podido perdonar ni entender. La familia Vázquez intentó hacer valer el testamento que Elizabeth había redactado a favor de su padre. Sin embargo, el documento había desaparecido misteriosamente del despacho de la víctima. Tampoco existía copia en la base de datos del notario. Todo rastro de ese testamento había sido borrado, probablemente por maniobras discretas de Alejandro Méndez. Además, los registros sobre su separación con Elizabeth también se esfumaron. Así, Alejandro se presentó como el legítimo viudo, único heredero de su esposa fallecida. La batalla legal estaba servida, pero aún quedaba lo más importante, el juicio. A pesar de los intentos de Alita, Fernando y Jorge por echarse la culpa mutuamente, la investigación fue minuciosa y eficaz. Las autoridades lograron reconstruir lo sucedido aquella noche infernal y determinar el grado de implicación de cada uno de los acusados. Se probó sin margen de duda que el crimen fue planeado con premeditación, alevosía y en acuerdo conjunto, lo que agravó severamente sus responsabilidades. Uno de los momentos más determinantes del juicio fue el testimonio de la empleada doméstica, María Celine. Ella no solo relató lo que escuchó aquella noche, sino que también reveló que Alejandro Méndez la había amenazado, exigiéndole que diera una versión distinta de los hechos. Pero ella se negó a mentir. Su valentía fue clave para que se hiciera justicia. En mayo del año 2012, el tribunal emitió su primer fallo. Los 3 fueron declarados culpables. La fiscalía había solicitado para cada uno de los acusados una pena de 30 años de prisión. Fernando y Jorge se declararon culpables, aceptando su responsabilidad. Ambos recibieron condenas de 28 años. El juicio de Alita, sin embargo, fue aplazado. Su defensa, liderada por los abogados contratados por su padre, intentó desviar la atención. Afirmaron que todo había sido una conspiración de familiares de parte materna, quienes supuestamente habrían contratado a los asesinos para apoderarse de la herencia. Alegaban que Alita era inocente, una víctima manipulada. Incluso se planteó la posibilidad de declararla inimputable por razones psiquiátricas. Alejandro intentó convencer al tribunal de que su hija padecía trastornos mentales y había sido arrastrada por criminales más astutos.
Su objetivo no era salvar a su hija del juicio moral, sino trasladarla a una institución mental, y con ello, declararla legalmente incapaz de heredar. Así, él se quedaría con todo. Pero el tribunal no fue engañado. El comportamiento de Alita, las pruebas materiales, los testimonios, todo apuntaba a una verdad innegable. Ella había planeado y ejecutado el crimen con plena conciencia. Finalmente, en diciembre de 2012, el tribunal dictó sentencia. Alita fue condenada a la pena máxima, 30 años de prisión. Hasta el día de hoy, Alita, Fernando y Jorge cumplen sus condenas en distintas prisiones del país. Pero el capítulo de la herencia aún no se cierra. En la primavera de 2021, Alejandro Méndez falleció. Murió sin lograr su objetivo de convertirse en el único heredero. El testamento de Elizabeth jamás apareció, pero la familia Vázquez inició una nueva batalla legal: eliminar a Alita de la lista de posibles herederos, argumentando que no puede beneficiarse del asesinato por el cual fue condenada. Actualmente, la principal reclamante de los bienes de Elizabeth es su madre, María Moïla, quien desde la muerte de su esposo ha llevado adelante esta lucha por justicia. Gracias por acompañarnos en esta historia. No olviden suscribirse al canal y activar la campana. Lo que viene a continuación es igual de impactante. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a adentrarnos juntos en otro caso estremecedor, uno que dejó una ciudad entera en estado de shock: la misteriosa desaparición de Maya Millete. Enero de 2021. La ciudad de Chula Vista, en California, había perdido su habitual tranquilidad. Durante los almuerzos, en las oficinas, los empleados compartían rumores, susurros, conjeturas. Y ya entrada la tarde, esas voces inquietas se trasladaban a las cenas familiares. ¿Supiste lo que pasó?, preguntaban. Dicen que una joven madre, con 3 hijos, ha desaparecido sin dejar rastro. Cada persona tenía su propia versión, su propia teoría, pero todas compartían algo en común. Nadie, absolutamente nadie, quería estar en su lugar. Maya Millete, una mujer filipino-estadounidense de 40 años, desapareció sin dejar rastro el 7 de enero de 2021. Lo último que se supo con certeza fue que cámaras de seguridad exteriores captaron a Maya llegando a su casa alrededor de las 5 de la tarde. Después de ese momento, su figura se desvaneció. Nadie volvió a verla. Ni una señal, ni una huella, ni una palabra. Su familia, abrumada por el dolor, reaccionó de inmediato. Con lágrimas en los ojos y una determinación férrea, comenzaron a repartir volantes con la imagen de Maya por toda la ciudad. Colocaron carteles en postes, negocios y automóviles. Su angustia era palpable, pero también lo era su esperanza. Una fecha clave alimentaba ese impulso. El 10 de enero era el cumpleaños de la hija mayor de Maya. Ella jamás se perdería algo así. Nunca. Por nada del mundo, decían sus seres queridos con una sola voz. Los datos confirmaban su testimonio. La última vez que Maya se comunicó con su familia fue el mismo 7 de enero, a las 8:15 de la noche. Después, silencio total. Docenas de voluntarios y agentes de la policía se unieron para buscarla. Peinaron los alrededores, rastrearon zonas boscosas, revisaron vecindarios, arroyos y hasta un campo de golf abandonado. Pero no hallaron nada. Nada que indicara que había pasado con ella. Nada que les diera una pista. Y mientras la comunidad se volcaba en su búsqueda, su esposo, Larry Millete, permanecía ausente. Jamás participó en las labores de rastreo. Ni siquiera una vez. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió aún más desconcertante. Rompió todo contacto con la familia de Maya, como si quisiera borrar cualquier vínculo con su desaparición. Durante un largo periodo, la hipótesis principal de la policía era que Maya, tras una discusión más con su esposo, había decidido marcharse voluntariamente. No era la primera vez, pero había algo extraño. Si en verdad había salido de casa por voluntad propia, ¿por qué ninguna cámara de seguridad en el vecindario la captó saliendo? ¿Por qué nadie la vio? ¿Escapó por una ventana? ¿O salió de alguna forma que nadie ha podido explicar? Muchos comenzaron a preguntarse, ¿qué podía motivar a un hombre a actuar con tanta frialdad? ¿Qué se escondía tras su silencio? Maya, con una belleza poco común, llamaba la atención donde quiera que iba. Quizá tenía pretendientes. Tal vez,
Incluso, más de uno. ¿Y si había decidido dejar a Larry por otro hombre? ¿Y si se fue con él sin decir nada a nadie? ¿Eso explicaría la indiferencia de su esposo? ¿Sería ese el motivo de su ira silenciosa? Larry, por su parte, dijo en su momento, yo creía que todavía estaba viva. En 2020, se fue de casa al menos 2 veces sin avisarme, sin despedirse de mí ni de nuestros 3 hijos. Solo oramos por su bienestar y su seguridad. Pablito y Noem Tavala, los padres de Maya, trajeron al mundo a 6 hijos. Maya fue la quinta. Nació en mayo, y por eso la nombraron así. Desde muy joven, Maya mostró una determinación poco común. Su carácter fuerte y su disciplina la hacían destacar en todo lo que se proponía. En la primaria, ya figuraba entre los 5 mejores estudiantes de su clase. En marzo de 1995, su familia emigró a los Estados Unidos y se establecieron en Honolulu, Hawái. Maya ingresó a la preparatoria Redford, donde pronto comenzó a sobresalir. Participaba en obras teatrales, actividades extracurriculares, clases de danza. Siempre estaba haciendo algo. Siempre dejaba huella. Tras graduarse con honores a los 17 años, comenzó a trabajar en un McDonald's. Fue ahí, entre bandejas y turnos largos, donde conoció a quien sería su esposo, Larry Millete. Su relación floreció con rapidez. A los 19 años, Maya y Larry contrajeron matrimonio. Ese mismo año, Maya se inscribió en la Universidad de Hawái en Manoa, una prestigiosa institución de investigación. La vida parecía sonreírles. Ella estudiaba con pasión, con hambre de futuro. Él se preparaba también, enfocado en construir un camino. Eran jóvenes, estaban enamorados, y creían que lo tenían todo por delante. Pero la vida, como tantas veces sucede, tenía otros planes. Después de un tiempo, la pareja decidió dejar Virginia. Eligieron comenzar una nueva etapa en Chula Vista, California. Maya, determinada a no interrumpir su educación, prosiguió con sus estudios superiores en la Universidad de San Diego. Se graduó con honores, como era de esperarse de alguien con su carácter disciplinado. Poco después, consiguió empleo con la Marina de los Estados Unidos, no como militar, sino como especialista civil en contratos. Era una posición que exigía precisión, responsabilidad y un juicio meticuloso. Maya lo tenía todo, pero en medio de esa vida aparentemente estable, algo comenzó a perturbarla. ¿De dónde vienen esos ruidos?, pensaba Maya. ¿Estoy perdiendo la razón? ¿Están solo en mi mente? Voces suaves y lejanas parecían recorrer la casa, susurrando te amo, ámame con un tono que helaba la sangre. Se escuchaban de día, pero sobre todo de noche. No eran gritos, ni susurros comunes. Eran ecos persistentes, que parecían aferrarse a las paredes. Voces que rondaban su habitación, los pasillos, la sala. Maya no podía dormir. Algo dentro de su hogar había cambiado, como si una energía extraña se hubiese instalado sin permiso. Mientras tanto, su familia se negaba a rendirse. No iban a quedarse cruzados de brazos. De inmediato contrataron a un detective privado, decididos a explorar todos los caminos posibles, incluso los más recónditos. Querían atraer toda la atención mediática y social que fuese necesaria. Apelaron en múltiples ocasiones al público en general, pidiendo ayuda, rogando por cualquier pista. Querían respuestas. Querían a Maya de vuelta. El 5 de febrero de 2021, el Departamento de Policía de Chula Vista y la familia Millete organizaron una breve rueda de prensa. La intención era clara: sumar a la mayor cantidad de personas a la búsqueda. No era solo una mujer desaparecida, era una madre, una hermana, una hija. Y la comunidad tenía que unirse. Poco tiempo después, se reportó el hallazgo de restos óseos en el condado de Orange. Las esperanzas y temores se encendieron de inmediato. Serían los restos de Maya Millete. Las autoridades iniciaron los análisis forenses. La tensión era insoportable. Pero la verdad llegó. No pertenecían a Maya. En un primer momento se dijo que eran de un hombre. Más tarde, se comprobó que, en realidad, eran huesos de origen animal. Otro callejón sin salida. Sin embargo, el caso no se apagó. El 6 de abril de 2021, la desaparición de Maya llegó a las pantallas nacionales a través del programa Good Morning America. El país entero escuchó su nombre. Y en abril de ese mismo año,
Su hermana apareció en el programa del Dr. Peel. Habló del dolor, de las dudas, de la angustia de no saber. Y con su testimonio, la historia de Maya tomó fuerza. Maya no se tomaba nada a la ligera. Era meticulosa, perfeccionista. Provenía de una familia numerosa y adoraba a los niños, pero no se lanzó de inmediato a la maternidad. Quería que todo estuviera en orden. Soñaba con una base sólida, con estabilidad financiera. El típico sueño americano, brindarles a sus hijos un futuro inmejorable. Para lograrlo, ella y Larry trabajaban sin descanso. Solo cuando todo estuvo listo, decidieron formar una familia. El momento llegó en 2010, cuando nació su primera hija, Lara. Un año después, nació Milani, su segunda niña. Y en 2016, llegó el heredero, su hijo, Lazarus Tristán. Maya era una madre ejemplar. Su mundo giraba en torno a sus hijos. Les dedicaba cada minuto libre, los acompañaba a sus eventos escolares, viajaba con ellos en su camioneta, los cuidaba con una devoción infinita. Hay mujeres que viven por y para sus hijos. Maya era una de ellas, dulce, sabia, comprensiva, paciente. Pero hacia finales de 2020, las cosas en su matrimonio comenzaron a deteriorarse. La tensión crecía. Larry ya no era el mismo. Supuso que Maya tenía un amante. La celotipia lo consumía. Al principio, ella lo toleraba, lo justificaba. Pero con el tiempo, comenzó a hartarse. El fiscal del distrito revelaría después que Maya había advertido sobre el carácter explosivo de Larry apenas 2 días antes de desaparecer. La policía encontró mensajes que Maya le escribió a una amiga. En ellos, expresaba su decisión de ponerle fin al matrimonio. Le dije que voy a pedir el divorcio, le guste o no. Ya no estoy tratando de mantener la paz por los niños, afirmaba. Larry quería tener el control absoluto. Vigilaba cada movimiento. Su obsesión se volvía insostenible. A veces aparecía sin aviso en el trabajo de Maya para verificar que no estuviera con otro hombre. La desconfianza lo estaba devorando. No le gustaba que hubiera hombres en el equipo de trabajo de su esposa. Una vez, incluso, se atrevió a escribirle a su exjefe, Derek Sopp, pidiéndole que transfiriera a un compañero varón a otro departamento. Su vigilancia era constante, casi enfermiza, y no se detenía ahí. Llegó al punto de involucrar a los propios hijos. Una vez, escondió el teléfono de uno de los niños en el auto de Maya para poder rastrear sus movimientos. La situación era insostenible. La violencia se hacía presente. En una ocasión, casi la estranguló. La pareja llegó a separarse brevemente. A inicios de 2020, Maya se mudó, pero el peligro la seguía. Después de haberse separado temporalmente, Maya se mudó con su hermano. Pero como muchas historias marcadas por el apego y la esperanza, retomó su relación con Larry aproximadamente 6 semanas después. Era agosto de 2020, y aunque algo dentro de ella presagiaba peligro, aún creía que podía salvar su matrimonio. Sin embargo, la realidad no tardó en aplastarla nuevamente. El 12 de agosto de ese mismo año, Maya le envió un mensaje de texto a su hermano Junior. El contenido era una alarma silenciosa, una súplica disfrazada de confesión. Él nunca me deja sola. Revisa todos mis correos, mis mensajes, el Messenger, mis publicaciones en Facebook. Incluso controla mi cuenta de Venmo. ¿Y qué pasa después? Solo aprieta más la cuerda. Larry, aunque no fue considerado sospechoso al principio, empezó a llamar poderosamente la atención de las autoridades. Su comportamiento era más que inusual, y poco a poco las piezas del rompecabezas se empezaban a encajar. Los investigadores se pusieron en contacto con los familiares de Maya, quienes revelaron que, poco antes de la desaparición, la pareja había salido de campamento. Pero lo que debía ser una escapada para fortalecer vínculos terminó convirtiéndose en una pesadilla. Se la pasaron discutiendo durante todo el viaje. A su regreso, Maya hizo una declaración que congeló la sangre de su familia. Si algo me pasa, Larry va a estar involucrado. No era la primera advertencia. Según el expediente, una amiga cercana de Maya le dijo a la policía que en diciembre de 2020, Maya había hecho otro comentario inquietante. No creo que él me haría daño, pero sí creo que sería capaz de herir a los niños solo para vengarse de mí. Aquel escalofriante pronóstico no fue explicado con mayor detalle en ese momento.
Pero las señales eran más que evidentes. Cuando nos enamoramos, solemos idealizar. Vemos a la otra persona a través de un filtro rosado, cegados por la pasión, por la esperanza. A veces proyectamos en el otro nuestras propias virtudes. Ignoramos las señales, los comportamientos dudosos, los pequeños avisos de alarma. Los psicólogos les llaman red flags, y suelen aparecer mucho antes de que el daño sea irreversible. Pero no queremos verlos. Justificamos a quienes nos hieren, el estrés, la infancia difícil, los traumas. Y así seguimos, atrapados. La realidad es que muchas relaciones, marcadas por el abuso, la manipulación, la agresión emocional o física, comienzan con promesas de amor eterno. Con el tiempo, cuando la experiencia abre los ojos, uno descubre lo que el otro había ocultado con tanta habilidad. Pensamos en cambiarlo, en suavizar los bordes, en que el amor todo lo cura. Pero no es así. Nadie puede reeducar a un adulto que no quiere cambiar. Y si a eso se le suma la paranoia, los celos desbordados, el control enfermizo, el desenlace puede ser devastador. Volviendo a los extraños sonidos que Maya escuchaba, alguien podría pensar que eran alucinaciones causadas por el estrés. Pero no, ella estaba perfectamente lúcida. Quien no lo estaba, quien cruzó la línea de lo razonable, era Larry. Un detective de la policía llamado Lorenzo Ruiz expuso al público una serie de búsquedas que Larry había realizado por Internet. Capturas de pantalla revelaron consultas inquietantes, perturbadoras, entrenamiento subconsciente de esposas o cómo entrenar a tu esposa subconscientemente para dar placer. Larry, incapaz de llegar a acuerdos civilizados, había pasado a un plano mucho más siniestro. Comenzó a manipular la mente de Maya. Instaló dispositivos en distintos rincones de la casa. De estos emanaban sonidos diseñados para afectarla, para controlarla, para romperla desde adentro. Era un juego de manipulación mental cuidadosamente orquestado, una estrategia meticulosa para quebrantar su voluntad. Pero Maya descubrió el engaño. Según Matthew Greenley, investigador de la Fiscalía del Condado de San Diego, hacia finales de 2020, ella le envió mensajes a Larry exigiendo que dejara de emitir esos audios. Le reprochaba que ese tipo de mensajes afectaban gravemente la salud mental de una persona. No eran simples sonidos, eran comandos subconscientes, órdenes disfrazadas, programaciones mentales. Maya los escuchaba todos los días, en distintos momentos, y sabía que no eran accidentales. La cuñada de Maya, una mujer llamada Génesis Tavala, reveló luego a los investigadores que el propio Larry había grabado cada uno de esos mensajes. Peor aún, le confesó directamente a ella que había sido él quien los creó. ¿De dónde había sacado una idea tan retorcida? ¿Qué lo llevó a usar esa forma de control mental? La respuesta impactó a muchos. La investigación reveló que entre septiembre de 2020 y la fecha en que Maya desapareció, Larry envió más de 1000 mensajes a diversos hechiceros y psíquicos. No se trataba de simples consultas. Compró alrededor de 70 amuletos de hechicería, gastando más de $1000 en estos rituales oscuros. Durante una revisión de la vivienda, los agentes de policía encontraron un libro titulado Hechizos de Amor Mágicos. Era una señal clara de que lo que estaba ocurriendo en el hogar de los Millete había cruzado los límites de lo racional. Todos los días, al menos una vez, Larry contactaba a brujas, chamanes y supuestos maestros del ocultismo. Y no lo hacía con intenciones inofensivas. En uno de sus mensajes, pidió específicamente un hechizo para hacer que Maya sufriera algún tipo de lesión física. Algo que la inmovilizara, que la incapacitara. Su objetivo era que ella quedara completamente dependiente de él, que no pudiera valerse por sí misma. En su mente distorsionada, Larry pensaba que, si Maya llegaba a necesitarlo desesperadamente, si él se mantenía a su lado durante ese supuesto infortunio, ella se daría cuenta de cuánto la amaba, que finalmente lo valoraría como el buen hombre que creía ser. En sus palabras, escritas en varios de esos mensajes, decía: «Quiero un hechizo poderoso para atar a mi esposa Maya Millete a mí para siempre. Que me ame incondicionalmente como yo la amo a ella. Espero que puedas lanzar un hechizo para causarle daño físico o dejarla lisiada, pero sin matarla». El grado de delirio en el que estaba sumido Larry no dejaba lugar a dudas. Su obsesión lo había consumido. Maya, testigo directo de esa transformación, ya no tenía dudas.
En diciembre de 2020, tomó la decisión definitiva. Se divorciaría de su esposo. Ya no había vuelta atrás. Cada suceso en la vida tiene un disparador, un punto de inflexión. Para la policía, el detonante fue la desesperación de Larry por no perder a quien todavía consideraba suya. Y esa desesperación crecía con cada día que pasaba. El 7 de enero, el mismo día en que las autoridades creen que Maya contactó a un abogado de divorcio, Larry se encontraba en estado de desesperación total. En uno de sus mensajes a un hechicero escribió: «Estoy temblando por dentro, listo para explotar». Era el principio del fin. Ese mismo día, Maya hizo una llamada importante. Contactó a un abogado especializado en divorcios. Los abogados posteriormente relataron que Maya no solo quería separarse, sino que estaba planeando cuidadosamente cómo entregar los documentos legales a Larry. Temía su reacción, tanto que consideró mudarse temporalmente a un apartamento vacío de una amiga, como medida de seguridad. También evaluó presentar la demanda desde otra ubicación. Pero había algo que no podía hacer: dejar a sus hijos atrás. No estaba dispuesta a abandonarlos, ni siquiera por su propia seguridad. La fiscalía declaró que Maya no quería que los niños estuvieran con Larry cuando se enterara de que ella lo estaba dejando. Temía por su bienestar. Temía lo que él pudiera hacer en un arrebato de furia. El comportamiento de Larry, cada vez más extremo, tenía raíces profundas. Quizás una condición mental oculta, latente desde hace años. O tal vez, y esto era aún más inquietante, Larry siempre había sido así, solo que nadie lo había visto con claridad. Tal vez solo Maya había alcanzado a mirar lo que los demás no querían ver. Un hombre consumido por la obsesión, incapaz de aceptar el rechazo, con rasgos de psicopatía. En un mensaje de texto enviado en junio, Maya lo dijo sin rodeos: «Larry tiene un temperamento verdaderamente horrible». No eran exageraciones, no eran suposiciones. En su propia casa, Larry había construido un pequeño altar. En el centro colocó una fotografía de ambos. Untó esa imagen con su propia sangre y colocó 4 velas alrededor. Una escena sacada de una pesadilla. Un ritual enfermo. El 23 de enero, la policía obtuvo una orden de cateo para la casa de la familia Millete. Lo que encontraron fue aún más perturbador: 16 armas de fuego pertenecientes a Larry. 2 de esas armas estaban en su posesión de manera ilegal. De las restantes, 4, a pesar de contar con licencia, simplemente habían desaparecido. Cuando los oficiales le preguntaron por ellas, Larry dijo que se las había prestado a un amigo y a un tío. No presentó ninguna prueba. En mayo de 2021, Larry recibió una orden judicial que le prohibía portar armas. Fue obligado a entregarlas a las autoridades. ¿El motivo? Durante la investigación, se encontraron fotografías del hijo pequeño de Larry rodeado de armas dentro de la casa. Las autoridades determinaron que los niños podían tener acceso a ellas, lo que representaba un riesgo grave. El tribunal actuó de inmediato. Y entonces, una nueva pieza clave emergió en la cronología de los hechos. Al día siguiente de la desaparición de Maya, aproximadamente a las 6:45 de la mañana, una cámara de vigilancia del vecindario captó el vehículo SUV negro de la familia Millete. El Lexus GX 460 negro, conducido por Larry, fue captado por la cámara de seguridad regresando al hogar alrededor de las 6 de la tarde ese mismo día. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? Nadie lo sabe con certeza, pero había algo aún más inquietante. El vehículo había sido estacionado de tal manera que su parte trasera quedaba fuera del ángulo de visión de las cámaras del vecino. Una maniobra deliberada, posiblemente para ocultar algo. Desde el inicio de esta historia, recordamos que la familia de Maya estaba organizando una fiesta de cumpleaños para su hija mayor, quien cumpliría 11 años el 10 de enero de 2021. Era una ocasión que Maya jamás habría olvidado o pasado por alto. Así que cuando dejó de responder mensajes y llamadas, uno de sus hermanos decidió ir personalmente a Chula Vista para verificar que todo estuviera bien. Cuando el hermano de Maya llegó a la casa y se encontró con Larry, este le dijo que, tras una discusión la noche anterior, Maya se había encerrado en una de las habitaciones de la casa y que no había querido hablar con nadie. Esa era su explicación. En la mañana, según él, llevó a su hijo a Salina Beach, un pequeño poblado costero en el condado de San Diego, y cuando regresó, Maya seguía encerrada en el cuarto del segundo piso.
Pero algo no cuadraba. 2 días después, el 9 de enero, Larry repitió exactamente la misma historia a los familiares de Maya. Pero esta vez, nadie le creyó. Su relato tenía huecos, inconsistencias. Los familiares exigieron entrar a la habitación que, supuestamente, Maya no había abandonado. Larry accedió. Y lo que encontraron fue devastador. La habitación estaba completamente vacía. No había rastro de Maya en ninguna parte de la casa. Su vehículo aún estaba estacionado afuera. Su bolso, su ropa, incluso sus objetos personales seguían allí. Solo faltaban su tarjeta de crédito y su licencia de conducir. Nada más. En ese momento, alrededor de la medianoche, la hermana mayor de Maya, Chris, presentó formalmente un reporte de persona desaparecida ante la policía. Y algo aún más revelador, no fue hasta el 15 de enero, después de que Maya se perdiera el cumpleaños de su hija, que Larry expresó por primera vez alguna preocupación por el paradero de su esposa. Su actitud, distante y desprovista de emoción, llamaba poderosamente la atención. El 8 de enero, un día después de la desaparición, Larry no envió mensajes a ningún hechicero o psíquico, rompiendo su rutina diaria. Sin embargo, el 9 de enero retomó contacto con ellos. Pero esta vez, pidió algo diferente. Solicitó que se levantaran todos los hechizos lanzados sobre Maya. En su lugar, se lanzaran nuevos hechizos contra un supuesto amante. Larry creía que Maya le estaba siendo infiel, y ahora su obsesión se dirigía hacia un objetivo masculino. Todo indicaba que Maya no había abandonado su hogar voluntariamente. Si lo hubiera hecho, la cámara de seguridad del vecino la habría captado. Pero no fue así. Aquella noche fatídica, otro evento extraño ocurrió. Cerca de las 10 de la noche, los hijos de Larry y Maya fueron vistos jugando en el patio. Un vecino, testigo de esto, se sorprendió. Hacía frío, era muy tarde, y la situación no era normal. A las 9:57 de la noche, la cámara de vigilancia del mismo vecino captó un sonido que estremeció a todos, 9 estallidos fuertes y secos. La policía sospechó que podrían tratarse de disparos. Sin embargo, tras analizar el audio, no pudieron determinar con certeza el origen de los sonidos. Aún así, la coincidencia era perturbadora. Sumado a eso, un detalle inquietante se alzaba como una sombra sobre Larry: su vasta colección de armas. Entre ellas, una pistola Smith & Wesson calibre .40, que no pudo ser localizada en el domicilio. Según los registros judiciales, esa arma en particular no aparecía por ningún lado. Billy Little, un joven abogado que colaboraba con la familia de Maya en la investigación, descubrió un dato enterrado en el pasado de Larry. El 30 de abril de 1997, en el vecindario de Bay Terrace, en San Diego, se había registrado un incidente grave. Larry, aún menor de edad, fue arrestado por su presunta participación en un ataque con arma blanca relacionado con pandillas juveniles. El abogado expresó sus sospechas con contundencia. Tengo razones para creer que Larry pertenecía a una pandilla. La víctima del ataque recibió múltiples puñaladas, aunque logró sobrevivir tras ser trasladada al Hospital Mercy. Los ecos del pasado, muchas veces, regresan en la adultez. Las sombras de la adolescencia, los impulsos violentos, las conductas no resueltas, todo eso puede emerger de nuevo con mayor fuerza. Y en el caso de Larry, eso parecía haberse cumplido. En una entrevista concedida en enero de 2021, Larry admitió haber discutido con Maya en 2020. Pero poco después, el 3 de febrero, cortó toda colaboración con la policía. Y el 22 de julio, Larry Millete fue oficialmente declarado sospechoso. Los investigadores llegaron a una conclusión aterradora. Asumieron que el hombre de 41 años había asesinado a su esposa la noche del 7 de enero. El 7 de enero, según las autoridades, Larry comió como de costumbre, y luego se deshizo del cuerpo de su esposa. En cada entrevista posterior, repitió la misma historia que ya había contado a los familiares de Maya: la discusión, el encierro voluntario en la habitación, el silencio. Sin embargo, un detalle escalofriante llamó la atención de los investigadores: su teléfono celular permaneció apagado por casi 11 horas el 8 de enero. Larry tampoco se presentó a trabajar ese día, y nadie pudo confirmar de manera confiable dónde estuvo durante ese extenso periodo de tiempo. No se le pudo rastrear. No dejó rastro.
como si se hubiera esfumado momentáneamente del mundo. Lamentablemente, la cámara de seguridad del vecino no tenía voz. No podía contar lo que había presenciado. Solo mostraba lo que el lente alcanzaba a captar. A Larry maniobrando su SUV hacia el garaje, ubicando el vehículo con precisión quirúrgica, asegurándose de que la parte trasera, el área crítica, quedara fuera de cuadro, como si supiera exactamente dónde comenzaba y terminaba el campo de visión de la cámara, como si lo hubiese ensayado. Durante ese intervalo, bien pudo haber sacado el cuerpo de Maya por el garaje, colocarlo en el maletero y desaparecer con él. Un acto premeditado, cuidadosamente ejecutado. Tras su arresto, Larry Millete fue enviado a prisión preventiva sin derecho a fianza. El 19 de octubre de 2021, fue arrestado formalmente por el asesinato de su esposa Maya. La acusación se basó en pruebas circunstanciales, pero la evidencia indirecta era abrumadora. A partir de entonces, sus hijos fueron puestos bajo custodia legal de los padres de Larry, en un intento por reducir el trauma emocional. Pero la decisión generó controversia. Los menores ahora vivían con los abuelos paternos, los mismos que criaron al hombre acusado de quitarle la vida a su madre. El tribunal prohibió a Larry tener contacto con sus hijos. No obstante, él violó esta orden en múltiples ocasiones. Llamó por teléfono a familiares suyos, quienes le facilitaron acceso a los niños. En total, realizó más de 100 llamadas telefónicas, acumulando más de 9 horas de conversación con ellos. Según los fiscales, durante varias de esas llamadas Larry hablaba mal de la familia de Maya, lanzando comentarios despectivos, o pedía que le leyeran titulares de noticias sobre su caso. En una ocasión, incluso pidió a su hija de 11 años que viera, junto con su hermana de 10, una película llamada Ciot Cayer, clasificada para adultos, con advertencias de contenido explícito. La película cuenta la historia de un empresario que va a prisión, explicó la fiscal adjunta Christy Bowles. Larry quería que sus hijas vieran en qué tipo de ambiente se encontraba él. Tras este comportamiento inaceptable, el tribunal tomó una medida más severa. Le prohibió realizar llamadas telefónicas, salvo aquellas dirigidas a su abogado. Aún así, en octubre de 2022, se le concedió permiso para comunicarse con sus hijos por escrito, pero seguía estrictamente prohibido todo contacto verbal o visitas personales. Para no interrumpir la educación de los niños y permitir que continuaran asistiendo a sus escuelas en Chula Vista, se ratificó la custodia a los abuelos paternos. Maya tenía una hermana que había solicitado la custodia, pero el tribunal denegó su petición. Aunque la familia materna podía visitar a los menores, su objetivo seguía siendo obtener la custodia completa. El juez ordenó a los padres de Larry que facilitaran dichas visitas y garantizaran que los niños recibieran apoyo psicológico y servicios de salud mental. Sin embargo, durante estas visitas, los familiares tenían estrictamente prohibido hablar con los niños sobre el caso penal o los procesos judiciales en curso. Un muro de silencio rodeaba la tragedia. Resultaba difícil comprender cómo el sistema podía dejar a los hijos de Maya en manos de los padres del presunto asesino de su madre. En una ciudad donde cada calle, cada esquina, cada rincón les recordaba lo ocurrido. Tal vez, el tribunal debió haber optado por la custodia materna. Tal vez, el interés superior de los menores requería algo más que conveniencia geográfica. En junio de 2022, los abogados de Larry presentaron una apelación alegando que su cliente no estaba mentalmente capacitado para enfrentar un juicio. Pero tras una evaluación psiquiátrica, el tribunal dictaminó que Larry Millete era completamente competente. Estaba en pleno uso de sus facultades mentales, y esa capacidad hacía que todo lo que había hecho fuera aún más perturbador. Una mente enferma puede perder el control, pero una mente consciente, que planea, que borra huellas, que manipula, actúa con intención. Cuando los investigadores analizaron el teléfono celular incautado a Larry, descubrieron que todos los mensajes de texto que había intercambiado con su esposa habían sido eliminados. Cuando le preguntaron por qué había borrado esos mensajes, su respuesta fue simple, trivial. Quería liberar espacio en el teléfono. Liberar espacio en el teléfono. Esa fue la explicación que Larry dio cuando se le preguntó por qué había eliminado todos los mensajes de texto que alguna vez había intercambiado con su esposa. Una respuesta que, a todas luces, resultaba extraña, porque los mensajes de texto no ocupan una cantidad significativa de memoria.
No justifican una eliminación masiva. No son archivos pesados. Entonces, ¿cuál era la verdadera razón? Durante el juicio, salió a la luz otro dato revelador. Larry había retirado una gran suma de dinero de su cuenta bancaria. ¿Para qué? Tal vez planeaba escapar, dejar todo atrás, huir de las consecuencias. O quizás simplemente pensaba mudarse a otra ciudad, reinventarse, comenzar de nuevo, esta vez, con sus hijos, sin Maya, con ella fuera del camino. Los cargos que enfrenta son graves: asesinato premeditado de su esposa y posesión ilegal de armas de fuego. El juicio de Larry Millete estaba previsto para llevarse a cabo en 2024, pero ha sido aplazado en múltiples ocasiones. Cambios de fecha, maniobras legales, retrasos que podrían responder a la complejidad del caso, o quizás al tipo de evidencia con la que cuenta la fiscalía. Porque no es un caso sencillo. No hay un cuerpo, no hay una confesión, no hay un arma homicida incautada. Lo que hay es evidencia circunstancial, y la evidencia circunstancial requiere una inferencia para conectar los hechos. Es decir, no prueba el crimen directamente, pero sí sugiere lo que pudo haber ocurrido. Por ejemplo, encontrar huellas dactilares de un sospechoso en la escena del crimen no prueba que cometió el delito, pero sugiere fuertemente que estuvo ahí. La evidencia directa, en cambio, no necesita interpretación, un video, una confesión grabada, un testigo presencial. Sin experiencia legal, es fácil confundirse, perderse en los matices, en los procedimientos. Pero lo esencial permanece claro. La tragedia se despliega frente a nuestros ojos con una crudeza abrumadora. Una familia que, a simple vista, parecía estable, exitosa, incluso feliz, ha sido reducida a ruinas. La madre ha desaparecido. Todo indica que fue asesinada. El padre está preso, señalado como autor del crimen. Y en medio de todo, 3 niños quedan desamparados, sin el amor de mamá ni la protección de papá. 3 almas inocentes. 3 vidas marcadas para siempre por un crimen que no cometieron, pero que las condena igual. Vivirán con el peso del pasado, con las miradas inquisitivas, con los susurros ajenos, con la compasión incómoda o la crítica cruel. Vivirán en una sociedad que, de una forma u otra, nunca los dejará olvidar lo que ocurrió, ya sea por reproche o por lástima. El luto no termina cuando cesan las búsquedas, ni cuando se cierra un expediente judicial. El dolor continúa. Late en los rincones de la memoria. Se instala en el silencio de las noches. Y se refleja, una y otra vez, en los ojos de aquellos que crecieron entre el amor de una madre y el silencio ensordecedor de su ausencia.